Niñas, buenas tardes. Hola. Hola. Qué rico estar acá con ustedes esta tarde. Niñas, hemos leído, hemos visto en Instagram, hemos visto por ahí que la gente está hablando de volver a las bases. ¿Qué quiere decir eso, por favor? Bueno, las bases desde lo mental serían las ideas en que se, se para el impulso de la vida. Pero hay otras bases que son como más fundamentales y que tal vez no las estamos mirando constantemente porque estamos ejerciéndolas, o sea, estamos siendo vida con ellas y, y bueno, esas bases son realmente lo que nos permite aspirar a cualquier otro tipo de cosa que realmente luego llamemos base, porque o sea, para que estemos vivos necesitamos como un mínimo de orden en los elementos y realmente de ahí viene la base. Pero ya luego podemos llamar base como en este momento volver a lo básico, a estar como con lo sencillo, con lo mínimo. En ese sentido, podemos hablar de bases y también ya cuando es más elaborado todo, sería como las bases para una creación o para em, como una idea política, una idea de cualquier tipo, siempre va a tener una base, pero cuando te vas atrás, 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 vas a estar en los elementos de la naturaleza para poder tener cierta organización de la cual luego se te ocurre que la base es otra cosa, pero realmente la base está más atrás, 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 y de las bases que hablamos nosotros ya en este nivel de complejidad, pues ya son cosas más que en realidad no son bases, están pegadas muy lejos de las bases reales. ¿Qué dices tú, Lina? Sí, o sea, hay un montón de propuestas, sí, y no sé, no es personal, pero hay mucha gente que está como en el tema de que la base es lo doméstico. Cuando digo que no es personal, es decir, cualquier persona puede pensar que lo básico está en lo doméstico, pero realmente desde el punto de vista que les estamos conversando y compartiendo, lo básico estaría en el cuerpo. Si a mí me preguntan a qué bases tendríamos que volver, sería las nitrogenadas. Pero tenemos una ignorancia tan profunda en general del lugar de nuestra vida. Bueno, entonces les decía que realmente desde esa perspectiva del cuerpo, de la conciencia, de la vida que se expresa en nuestros cuerpos y con la que tristemente tenemos una relación muy mínima, en realidad las bases que deberíamos estar volviendo es a las bases nitrogenadas, pero teniendo en cuenta esa ignorancia que tenemos generalizada del lugar de nuestra vida, vamos a hablar de una posibilidad de lo básico, de las bases, pues más asequible y más sencilla. Entonces la Mona nos estaba hablando de las bases en esta parte como neurológica, ¿cierto? Como en el proceso neurológico, y es donde montamos la justificación, el motivo, el motor de todo lo que hacemos, ¿sí? Podríamos tener otra base en sí de la posibilidad de movimiento de la vida, más allá de las ideas que sostenga, todos nos late el corazón en el pecho, nos bombea la sangre, ¿sí? Y todos esos procesos se ven afectados por cómo nos vamos sintiendo, por las emociones que tenemos. Podríamos pensar que hay otro tipo de base ahí en esa parte, digamos, como de la energía del cuerpo, de la vitalidad, si se quiere, del cuerpo. Y hay unas bases que ya puestos en el cuerpo, estaríamos hablando de algo estructural que podríamos, a manera de ejemplo, lo vamos a hablar a manera de ejemplo, es en sí lo que nos sostiene el cuerpo, que fueran los huesos, ¿cierto? Los huesos están hechos
de minerales, ¿sí o no? Entonces, lo que me interesa que podamos empezar a conversar es que siempre nos quedamos en las bases mentales. Si a mí me parece que es lindo hacer ejercicio, entonces yo voy a volver a mis bases haciendo ejercicio. Si a mí me parece que es lindo coser, a mí me encanta coser, yo vuelvo a mis bases y me pongo a coser. Si a mí me parece que es lindo comer saludable, estar con mi familia, yo voy a poner la idea de mis bases en ese acto. Pero quizá hay todavía más profundidades a eso, por eso aludo, digamos, como a estos otros dos niveles, que hay más allá, o sea, más profundo que la base mental, que no es otra cosa que ese deber ser, que si hay algo fuerte que estamos viviendo ahora todos es la caída completa del contexto en el que marcábamos nuestro deber ser, nuestra sensación de importancia, de orden y de estabilidad. Y ese dolor, porque hay mucha gente que está sintiendo dolor directamente, ya no digamos miedo, dolor. Ahora estábamos mencionando una chica que directamente prefiere no estar más en esta vida que someterte al encierro, y tantas otras historias de violencia intrafamiliar y tantas otras cosas que hemos tenido que escuchar. En lo personal, profundamente conmovida con la situación en Ecuador. O sea, no tengo palabras. Es como que en este tiempo a todos, como sea, hemos estado como confrontados con unas imágenes y unas situaciones desgarradoras, que sería completamente absurdo ahora negar que nos producen dolor. Entonces, digamos, la pregunta en el fondo es, ¿cómo hacemos para bajarnos a otro estado, a otra situación distinta de esas bases mentales, en ese reconocimiento que esas bases mentales son lo que nos arma como todo el diseño en el que estamos montados? Cuando decimos diseños como el orden, ¿cierto? El orden, las importancias, las prioridades, las maneras de gestionarnos. Miren que cuando hablamos de la caída del contexto, una de las cosas que mencionamos es, de repente ya no está habilitado ese lugar social donde nos sabíamos mover, y estamos ahora frente a una situación en lo doméstico y de corte con esa parte colectiva, pues que nos tiene a todos de los nervios. Niñas, entonces, si les entiendo, estamos hablando de que las bases realmente son lo vital, o sea, lo que permite a la vida ser vida. De resto es inventado. Es mental. Exacto. Exacto. Y es muy fácil de comprobar lo que dice Ana, porque mira que es totalmente ligado a la localidad y al tiempo. O sea, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de algo que es solamente relevante a nuestro tiempo, pero si estuviéramos hablando de las bases, no sé, en otro momento estaríamos hablando del caballo y con lo que mueve la tierra, y entonces eso sería lo que estaríamos hablando, porque eso sería lo básico para poder sembrar, para poder comer. O sea, esas cosas van a cambiar con el tiempo, y es que uno se da cuenta que realmente qué queda en común cuando miras todos los tiempos. Pues ahí sí te quedan los huesos y el cuerpo, y te enteras que es realmente lo básico, ¿no? Exacto, exacto, genial, Mona, gracias ahí por ese. O sea, lo interesante, ¿cierto? Que está debajo de una situación tan dura como esta, porque está siendo supremamente dura, es conectar con esa base, con eso mínimo, para que estemos vivos y para que tengamos la posibilidad de seguir pues en esta vida, ¿cierto? Proponiendo, participando. Estoy mencionando esto porque es muy clave que podamos tomar responsabilidad sobre la propia vida. Miren que hemos estado hablando de tomar responsabilidades y hablábamos de que el que consume, el que paga, cree que se hace responsable por eso que adquiere. Pero fíjense que una vez que no estamos en ese contexto en el que veníamos,
Ahora cada uno está teniendo que hacerse responsable del sostén de su propia vida, desde lo doméstico, pero si estamos hablando de estar seguros en el cuerpo, de que el sistema inmune esté lo suficientemente estable, fortalecido, equilibrado para asumir un proceso virósico de esos en los que estamos, de alguna forma estamos hablando de cómo esas cosas que pensamos y esas cosas que sentimos determinan la manera en cómo el organismo hace sus procesos. Claro, es el momento en que realmente se puede utilizar, diría yo, este extremo bombardeo por años que hemos tenido de tantas frases bonitas y tanta nueva era, pues de alguna manera es el momento en que si en realidad hay algo que funcione, pues que funcione en el individuo. O sea, no tanto hacia afuera, sino hacia adentro, porque en realidad lo que hemos visto es que las medidas con este virus solo se tratan de un dar tiempo. Lo han dicho claramente, es dar tiempo. ¿Con eso qué quieren decir? Que todos vamos a estar en contacto con en algún momento, pero eso no significa que todos nos vamos a morir. Eso no significa eso. De hecho, no son tan escandalosas y no las están mostrando en todo lado, pero hay cifras muy grandes de las personas que se han recuperado y que ya pasaron por el proceso. Mucha gente lo pasó en casa sin mayores consecuencias, simplemente que había un terreno que recibió el virus de una manera y hay otros terrenos que lo reciben de otra manera. Así que también es el momento en que por mucho tiempo la medicina ha estado enfocada en una obsesión prácticamente con el enemigo que se encuentra cuando hay una enfermedad, se mira y se encuentra un enemigo en la zona, o sea, es como que queda implicado en el crimen porque lo ven ahí cuando se mira, pero en realidad es un terreno que convive, nosotros convivimos todo el tiempo con virus y bacterias, somos prácticamente un consorcio de virus y bacterias caminantes y no pasa nada en realidad. Cuando pasa, ahí se observa y se clasifica y todo eso está muy bien, no es que no pasa, pero también puede haber un enfoque que tiene que ver es con el terreno, de a dónde llega y cómo es recibido, qué capacidad tienes de cerrarte, qué capacidad tienes de que no entre algo, que bueno, eso es multifactorial y cada persona lo va a vivir de una manera distinta. Yo en particular soy bastante sensible, o sea, yo por donde paso y hay humo, pues hay toso. O sea, no es que me hago, es que toso. O sea que realmente uno también tiene ya como cierta configuración preestablecida y con ella puede fortalecer, mejorar cosas y también hay personas que saben directamente que son bastante delicadas y que lo ideal sería pues como que no se vayan a tirar allá. A ver, yo veo que me dé y verá que no me pasa nada, porque pues mejor que no. Ok, ok. No, porque es que, o sea, un tema muy importante es que no se ha mencionado mucho, ¿cierto? En medio del dolor, por lo que está pasando, de las imágenes que estamos viendo, hay muchos procesos que se están llevando en casa, ¿sí? Y ese escenario de autoconocimiento que les proponemos tiene todo que ver con la capacidad de hacerse responsable de los procesos de su cuerpo. Ese escucharse tiene todo que ver con uno claramente puede determinar a qué horas le sienta bien que, hasta dónde, o sea, como los límites de su propia biología. Porque es que no, es como que vivimos en un mundo que desconoce que cada uno de nosotros es un terreno único, en donde las bases, cualquier base de la que estemos hablando, va a entrar en contacto con ese terreno de una manera distinta. Otra cosa fuerte, nosotros estamos en el país de los falsos positivos.
con esa misma lógica que se cuentan ciertas cosas, con esa misma lógica que se han hecho cosas comunes, o sea, eso está ahí. Que en el fondo el terror que tenemos todos claro, es de cómo en cada territorio, porque miren que esto está afectando, asolando a los países y el cierre de fronteras y todo, es una expresión de cómo lo que hay en ese lugar es capaz de recibir una demanda de la realidad de este calibre. Entonces, volver a las bases tiene todo que ver con las bases del país. ¿Qué está pasando en Ecuador? Es cierto tipo de gente es el que está llevando el impacto más fuerte. O sea, cuando decimos volver a las bases desde un montón de aspectos. Claro. Volver al llamado de la tierra desde el territorio, desde donde salimos, desde donde brotamos de alguna mujer en algún lado. Podríamos profundizar un poquito en eso del territorio con ejemplos para nosotros poder entender. Porque es diferente Italia y Colombia en este momento, por ejemplo. Ya decimos lo de Italia, pero mira, por ejemplo, Ecuador, ecualizador. Colombia, Colombia. ¿Qué tal si cada país, dentro de ese grupo, ¿cierto?, de humanos que somos todos, qué tal si en cada territorio se gestionara una posibilidad que se habilita para el resto de conciencias en el planeta? ¿Qué tal si cada lugar es importante, no solo por su orografía, sus ríos, su riqueza, sus animales, sino que en sí los humanos de ese territorio tienen en sus neurologías un reto específico que gestionar como colectivo? Por eso tienen un inconsciente colectivo en común. Por eso tienen unos retos culturales, unas tendencias, unos apegos, un lenguaje, una manera de articular el sonido, una jerga, una cadencia en la voz, unas formas. ¿Qué tal si de verdad es que somos vida y empezamos a abrirnos como a ese sistema de la vida y cómo se interconecta todo también entre los humanos, las plantas, los animales y ese territorio del cual emergen? ¿Cómo podemos, Anita, mirar eso de qué diferencia hay ahorita entre Italia y Colombia? Yo te voy a decir una cosa. A nosotros no nos da, qué pena, Mona, que yo te meta acá. A nosotras no nos da pena sentarnos acá a hablar del dolor, del miedo. Sí, o sea, es parte del proceso que hay que hacer. No podemos atravesar, superar un dolor, una dificultad si no lo reconocemos. Y es muy grave lo que estamos haciendo, de hacer parecer que con unirnos y con ser solidarios vamos a salir de no sé qué cosas. O sea, qué pena, pero no. Sí, hay ciertas prácticas que pueden ayudar a sostener ciertas cosas, pero el cambio, ¿sí?, y trascender todas las cargas que traemos históricamente, por ejemplo, aquí en Colombia, no se va a hacer solo con la solidaridad, se requiere que cada individuo haga un proceso, ¿sí?, en su vida cotidiana, en su tránsito personal, de contacto con esas situaciones dolorosas que están y han estado afuera en este lugar históricamente. Entonces, por ejemplo, yo te digo una cosa, todos estamos incómodos. ¿Tú crees que para el Papa fue rico salir a esa plaza vacía? Ese señor estaba incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Italia representa en ese inconsciente colectivo el lugar, ¿cierto? La casa de Dios, la principal casa de Dios está en Italia y la hemos visto arder, llorar, vacía, desangrada. En el inconsciente colectivo de todos, ¿eso qué puede significar? Perdón, y de Italia salió Cristóbal. Pues que nosotros le decimos Cristóbal en español, ¿no? Exacto. Y en España fue que le dieron las monedas a Cristóbal para venirnos a gestionar.
A que le enseñáramos español en el futuro. Exacto. O sea, no, hay demasiadas cosas que nos estamos perdiendo y que nos estamos perdiendo por dejar las bases en la mentalidad, por no atrevernos a profundizar como en el hecho de la vida en sí misma y a comprenderlo. Al principio, cuando decíamos de las bases nitrogenadas, son, digamos, están las cadenitas de ADN y cómo ellas se juntan, toda esa información transcurre, ¿cierto? Como en esa idea que tenemos que es como una hélice, ¿cierto? Tal, pero ahí hay unos procesos de orden químico, hay todo un viaje al que nosotros no nos hemos asomado, no nos ha interesado el lugar de la vida que somos. Entonces, Es que en ese, perdón, continúo. No, dale, Mona, ya. En ese enfoque que hemos dado, no solo como en lo que decía ahorita sobre mirar el terreno o mirar la enfermedad y profundizar en el terreno y en el bienestar o especializarnos en saber de enfermedades, que eran dos caminos. Se abordó el de las enfermedades, el otro se dejó de lado porque no era negocio, que todos fuéramos felices y saludables y hiciéramos un mundo en el que todo fuera un estilo de vida que nos condujera a la expansión y al crecimiento. Eso no era tan rentable ni tan interesante. De ese mismo modo, todo el enfoque en ciencia está dirigido a la manipulación. O sea, ahora, antes de que esto fuera noticia, la noticia era CRISP, que es una tijera genética para directamente ir al gen y cambiar cualquier enfermedad que haya. Yo no estoy diciendo que eso está mal, yo estoy diciendo que estamos obsesionados con la manipulación, a tal punto que no hay ningún interés en saber el porqué de las cosas, porque una situación se da. El tema de la negación llegó al extremo, extremo, de que más bien queremos enfocar toda la inteligencia desbordada para el lado de la manipulación y lo perverso. ¿Por qué digo perverso? Porque, por ejemplo, coger 5 monos y alterarlos genéticamente para estudiar las enfermedades psíquicas, pues a mí eso no es que me parezca muy bonito, sabiendo que tenemos claro hace mucho tiempo qué cosas son saludables para una psique humana. Pero como eso no interesa, más bien estudiemos las enfermedades genéticas para vender bastantes drogas para todo el mundo que está medio loco ahora. O sea, es perverso. No hay manera de ponerlo bonito, por más bonitos discursos que haya. El enfoque es perverso, la lógica es perversa, porque sabemos perfectamente lo que nos hace bien, pero es que eso no da plata, a no ser de que sea un hotel 5 estrellas para descansar después de que le sacaron todo el año entero. Una mala vida no se compensa con unas buenas vacaciones, o sea, la verdad que no. Y es un tema de enfoque, ¿dónde nos enfocamos como especie? ¿Y dónde se ha puesto la inteligencia y para qué se ha usado? Sí, completamente. ¿Para qué se ha usado y para qué se usa en este momento? Hablando de Donald, que nos planteaba Anita un comentario sobre Donald. O sea, realmente en este estado de conmoción que estamos todos viendo el avance de este virus, resulta inaudito, sencillamente inaudito, que un ser humano tenga con qué pescar en ese río revuelto, en este río revuelto que estamos bien todos. Y uno cree que esto no puede estar, o sea, yo pensaba que después de Bush no podía pasar nada peor y llega Bush hijo. Y después piensa uno que no puede pasar nada peor y llega Trump. Y después uno piensa que no puede pasar nada peor y a Trump le sale un gemelo en el Reino Unido. O sea, es demasiado, esa perversidad no tiene límites. Es que por eso es perversa, si no, no sería perversa, sería una experiencia que tendría un principio y tendría un fin. Lo que la hace perversa es que no se sacia jamás. Cualquier cosa que no tenga saciedad es perversa, per se.
porque si no es algo que tú vives y experimentas y te colmas y sigues a otra cosa. Pero si no se colma, es raro. Es Es raro. raro. Es raro. Muy, o sea, digamos, en lo particular, yo siento con el tema de Ecuador, siento un especial dolor porque es un tema producido sobre todo por la ignorancia. Y el dolor es una suerte de solidaridad con el nivel de ignorancia que también tenemos acá. O sea, yo veo esas situaciones en otros lugares y en realidad yo aprieto nalga, porque sería muy difícil que en general los colombianos tengamos con que tener una actitud diferente en cuanto al dolor, al desespero y al tema de ese uno responsabilizarse de la situación, como mínimo conservar el tipo, ¿cierto? Como proveerse de ciertas cosas, hacerse los mínimos cuidados hasta que pueda ser atendido. O sea, es que estamos en un escenario muy fuerte. Nos damos miedo, no nos conocemos, nos damos miedo, estamos en una situación en que no hay suficientes suministros para atender a todo el mundo y seguimos pensando que con meditar y con hacer mandalitas de frutas vamos a solucionar esto. Niñas, tratemos de volverlo más base, todavía más básico. Dale, vamos a intentar entonces con un ejemplo del deporte, que todos mínimamente hemos visto en el noticiero, en el brief de noticias de deporte, alguna vez hemos visto béisbol. La cancha del béisbol se llama Diamante y tiene 4 esquinitas. En cada una de esas esquinitas hay una base. Imaginémonos que en este instante, a raíz de este evento global que estamos viviendo, que cada uno de los territorios está enfrentando desde su verdadera capacidad de respuesta, que son todos muy distintos, un reto enorme como uno que jamás nunca ninguno de nosotros hubiera imaginado. Volver a las bases sería que cada uno pueda ubicarse dentro de ese diamante, hacerse responsable de una de esas esquinitas. No hay que hacer mucho, una de esas esquinitas, ¿sí? Ese juego tiene una particularidad y es que en algún momento se necesita que todas esas bases estén llenas. Cuando esas bases están llenas, llega el bateador, que al mejor lo dejan para batear de último. Toda la gente que se ha estado sintiendo que no tiene lugar en este mundo y que lo que sabe no sirve y que no encuentra cómo ubicarse, quizá es posible que sea ese bateador. No sé si recuerdan cualquier película de estas del domingo que a veces se está cortando el libro. Entonces, más allá de cómo nos sintamos, de que sintamos que esto nos sobrepase, cada uno hágase cargo de una pequeña cosita con respecto a sí mismo, a su autocuidado. Miren que estamos hablando de medidas gubernamentales para contener una situación incontenible en una población que maneja una relación mínima con su cuerpo. O sea, estamos hablando de millones de personas que no se contienen ni a sí mismas, y de una situación externa que es incontenible. O sea, parte de esa contención tenemos que empezar a construirla cada uno en el lugar de su vida, como les hemos estado hablando. La tranquilidad y la capacidad de hacerse responsable de lo mínimo en su vida. Y quizá esta situación nos exija batear, la presión de ser el bateador, la duda de llegar o sea, de verse capaz de hacer el jonrón, de tirar la pelota lo suficientemente lejos para que los otros corran las bases, ¿sí? Y hagan la carrera. Estamos haciendo, sí, estamos viviendo un reto colectivo, pero se transita en lo individual. Miren que en los juegos así de equipo, todos son importantes, hasta el que lleva el agua. Puede ser que en este escenario su papel es que los jugadores estén hidratados. O sea, puede haber, no hay un papel pequeño, pero es importante que todos esos papeles sean bien ejecutados. No podemos salir de acá
con solamente un tema de la generosidad. El tema de la generosidad serían los que están afuera como viendo la cosa como desde la gradería. ¡Ah! O sea, tenemos que tomar mayor conciencia del protagonismo y de una pequeña responsabilidad de cada uno que pueda de verdad ayudarnos a atravesar esto y a de verdad sacar provecho de esta experiencia, que salgamos crecidos, fortalecidos, más conectados con esa conciencia de la vida. Antier, cuando hablamos, yo lo decía de irse para reconstruirse, tú decías algo de construirse para poder aportar algo. Es lo mismo, es como que el individuo, al ser individuo, es que puede aportar. Cuando es masa, es ruido. ¿Se acuerdan que yo siempre les estoy hablando de estas 4 cositas? Que estamos en el cuerpo, que ese cuerpo tiene un latido, que tenemos unos mínimos procesos que manejan al menos la contención del cuerpo y que estamos en ese marco del deber ser, estamos despertando al ser conjunto, estamos despertando a otro estado de conciencia de la vida en el que ese ejercicio individual es lo que hace que usted forme parte de las bases, ¿sí? Y que a su vez pueda retroalimentar el conjunto, pero con conciencia de sus bases. Es el 5. Es un proceso, Anita, igual eso habrá que hablar, pues como hablarlo y vivirlo, atravesarlo. O sea, nosotros hablamos de eso porque lo percibimos, ¿cierto? Pero estamos como todos atravesándolo y aprendiendo a vivirnos y a comunicarnos, a compartir desde esa comprensión, pero estamos en ese mismo diamante. Tengo una pregunta y con esa pregunta las invito a que nos despidamos y le demos un mensajito a las personas que nos escuchan. ¿Qué de lo inconsciente particular se comparte en el colectivo? ¿O todo el inconsciente particular hace parte del inconsciente colectivo? ¿O son dos cosas diferentes? Y si se comparte, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos en nuestra particularidad para ayudar positivamente ese colectivo? Es que el pensamiento hace masa en otro tiempo y en otro espacio. Y no tenemos disciplina con el pensamiento porque como se cambió, no le hagas el mal al prójimo, pero piensa lo que quieras, era al revés, es haz lo que se te dé la gana y piensa bien. ¿Cómo devolvemos eso, Tere? ¿Hay manera? Ahora, empezando a pensar distinto y actuando, no le va a gustar a los otros que uno actúe como uno sabe que tiene que actuar. A nadie, solo a nadie le gusta. Bueno, yo les mando un abracito a todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Más allá, ¿cierto?, de ubicarse en nuestras palabras, si quieren, ignórennos, bórrennos, cada uno ubíquese en su lugar, tome su base, conecte consigo mismo y si puede ser, no reciba instrucciones de nadie. De nadie para nada. De nadie para nada.